Hola, el día de hoy vamos a discutir sobre la clase de redistribución y reconocimiento, este segundo texto de Nancy Fraser, del que les hablaba un poco en la clase anterior, ¿sí? Una vez que ya vimos esta, digamos, forma en la que Nancy Fraser concibe la justicia desde una perspectiva negativa, y que señala las insuficiencias de perspectivas más generales como la de Rawls, y que además ponen el foco demasiado en la redistribución. Bueno, vamos a ver qué es lo que tiene ella para contarnos de acuerdo a la idea del reconocimiento, ¿sí? Y esto después lo vamos a seguir analizando en las clases que vienen cuando analicemos la teoría del reconocimiento de Axel Honneth, ¿sí? Bueno, Nancy Fraser lo que hace es correr un poco el foco de estas teorías de la redistribución, como la de Rawls, hacia las del reconocimiento, ¿sí? Digamos, por un lado va a correr el foco del análisis de la clase social hacia la identidad y la diferencia, ¿sí? Y no hace esto porque ella considere que la redistribución no es necesaria o que el análisis de clases sea irrelevante, sino que lo que busca hacer ella es, por decirlo de alguna manera, conjugar el reconocimiento cultural con la igualdad social, ¿sí? La igualdad social que busca la redistribución. Entonces, el análisis que ella va a hacer en este texto es en realidad un ida y vuelta entre la economía política, que estaría más centrada en las políticas de la redistribución, y la cultura, que estaría más pensada desde la lógica del reconocimiento, ¿sí? Entonces, ella por un lado nos va a plantear que puede existir una injusticia socioeconómica cuando esta es resultado de la estructura económico-política, ¿sí? de una sociedad. Y vamos a tener este tipo de casos cuando veamos situaciones de explotación, de desigualdad económica o de privación de oportunidades y de acceso a cierto nivel de vida. Y por el otro lado vamos a tener injusticias culturales o injusticias simbólicas cuando éstas sean resultado de digamos, de la mala estructuración o de los malos modelos de la representación social, la interpretación social y la comunicación social, ¿no? Y podemos pensar en ejemplos de este tipo cuando vemos faltas de reconocimiento o invisibilidad de ciertos grupos o de ciertas personas, faltas de respeto o tratos humillantes, discriminación, uso de estereotipos, etcétera, ¿sí? Ahora, una cosa importante para entender es que Nancy Fraser nos va a explicar que este tipo de injusticias se refuerzan dialécticamente, ¿sí? Hay un fortalecimiento de una cuando sucede la otra y se van fortaleciendo entre sí. Las normas culturales injustas, por ejemplo, nos va a decir Nancy Fraser, se institucionalizan tanto en la economía como en el Estado, ¿sí? O sea, digamos, los problemas que encontramos en la cultura no quedan solo en el ámbito de la cultura, sino que llegan incluso a institucionalizarse. Pero al mismo tiempo, las desigualdades económicas impiden, segregan, excluyen, aíslan a estos grupos de la participación en la creación de la cultura o de esas normas que después se institucionalizan en la economía y en el Estado, ¿sí? Entonces, la desigualdad socioeconómica va a romper con la posibilidad de que exista participación igualitaria en la cultura, que al final después va a ser dominante y va a crear esas reglas que terminan excluyendo institucionalmente, ¿no? Ahora, esto al mismo tiempo significa que las instituciones estatales y la economía, además de ser parte de este ámbito de la redistribución, digamos, de la economía política, son también parte de la estructura cultural, ¿sí? de las sociedades. Y eso lo que implica es que pueden derivar o pueden resultar en injusticias del tipo de reconocimiento, ¿sí? O sea, las injusticias socioeconómicas se pueden traducir o se pueden terminar convirtiendo en injusticias culturales también, ¿sí? Y bueno, la pregunta entonces es cómo podemos corregir esto, cómo podemos cambiarlo, ¿sí? Y Nancy Fraser nos va a decir que frente a la injusticia socioeconómica deberíamos pensar en una reestructuración que nos permita cambiar la división del trabajo, ¿no? Para empezar, de nuevo, pensando en la parte de redistribución, después vamos a ver, ella nos va a explicar qué tan profundo o superficial debe de ser esto, ¿no?
Pero frente a la injusticia cultural, lo que tendríamos que hacer es buscar un cambio simbólico, lo que ella denomina como un cambio simbólico, y este cambio simbólico se puede lograr solamente cambiando o reevaluando más bien las identidades que han sido discriminadas o mal valoradas en la sociedad. Y al mismo tiempo, esto solo puede suceder si cambiamos esos modelos sociales de representación, de interpretación y de comunicación, ¿sí? Ahora, yo les mencioné que los tipos de injusticia se refuerzan dialécticamente. Bueno, Nancy Fraser lo que nos dice es que además de eso, cuando nosotros luchamos para resolver o para corregir esa injusticia, tanto en la dimensión cultural como en la dimensión económica y política, también esas medidas o esas soluciones se refuerzan dialécticamente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros llevamos a cabo un reconocimiento cultural, al mismo tiempo y de alguna forma estamos realizando alguna especie de redistribución. Y del otro lado, cada que se hace una redistribución económica, se implica también algún tipo de reconocimiento, ¿sí? Esto se explica en parte, y Nancy Fraser es bastante explícita en esto. Ella nos señala que el modelo que ella está desarrollando es un modelo analítico para poder entender de manera más clara cuáles son los problemas de la injusticia redistributiva, injusticia distributiva y la injusticia cultural, para también después poder buscar las soluciones. Pero es un modelo analítico. Esto no significa que en la práctica estén separadas como Nancy Fraser las separa, sino que todo el tiempo están imbricadas. Y también por esta razón, cuando uno trabaja para corregir un ámbito, va a tener repercusiones sobre el otro ámbito. Pero esto, igual entendiendo esto, no termina de ser tan fácil, porque aunque las medidas de corrección de la injusticia pueden reforzarse, también pueden no hacerlo. Esto significa que pueden ir en sentidos contrarios. Y esto es lo que Nancy Fraser llama el dilema de la redistribución y el reconocimiento, ¿sí? Cuando hablamos de medidas que buscan el reconocimiento de las personas, esas medidas tienden a subrayar la diferenciación y la particularización del grupo que está exigiendo este reconocimiento, ¿sí? Mientras que por el otro lado, las medidas que intentan buscar la redistribución suelen distender esa diferenciación, buscan más bien eliminar las diferencias, por ejemplo, de las clases sociales. Entonces, si ustedes se fijan, unas van intentando generar una particularidad, mientras que las otras van en sentido contrario, ¿sí? Y entendiendo esto, es que Nancy Fraser dice, bueno, ahora tenemos que buscar cómo hacer o de qué manera, cuáles serían los mejores modelos que nos permitan evitar estas tensiones que van en sentidos contrarios, o buscar si es que hay alguna que no tiene este resultado. Y para eso ella va a utilizar, digamos, para probar todos estos elementos teóricos, va a utilizar 4 ejemplos, ¿sí? o 4 grupos en los que estos dilemas se presentan. El primero es el de la clase obrera de la teoría marxista, de la teoría de Marx. El segundo es el de la comunidad homosexual. Y posteriormente vienen los ejemplos del género y la raza, ¿sí? Los primeros dos ella los utiliza para señalar cómo existen grupos que analíticamente se encuentran solo en alguno de los dos ámbitos, sea el ámbito de la economía política o de la cultura. La clase social estaría en la economía política y la comunidad homosexual estaría en el ámbito de la cultura o de la valoración cultural, mientras que los otros dos ejemplos son lo que ella va a denominar las comunidades o las categorías más bien bivalentes, ¿sí? Y esto lo que significa es que existen en los dos ámbitos, se desarrollan tanto en la cultura como en la economía política, ¿sí? El primer caso, el caso de la clase obrera, nos sirve para ver que aunque la injusticia estructural que resulta de la economía política se materializa generalmente en cuestiones socioeconómicas, también nos vamos a encontrar con injusticias de tipo culturales. ¿Como cuáles? ¿No? Uno se preguntaría. Y un buen ejemplo son la forma en la que funcionan los estereotipos sobre las clases sociales, ¿no? Y cómo se pueden establecer prejuicios, formas en las que juzgamos a una persona por pertenecer a tal o cual grupo, ¿sí?
Ahora, la clave de este primer ejemplo, que se supone que solo está en la economía política, es entender que incluso el caso de estos estereotipos resultan de la propia economía política, ¿sí? Son estereotipos que son funcionales para el sistema económico capitalista, por ejemplo, ¿no? Como la idea de la inferioridad de la clase obrera para justificar su explotación por parte de una clase que se supondría superior, que sería en este caso la clase burguesa o la clase que estuviera en poder de los medios de producción, ¿sí? Ahora, para cambiar esa injusticia necesitaríamos transformar la estructura económica política, ¿sí? Y para esto lo teníamos que hacer aboliendo las clases sociales, ¿sí? Incluso desapareciendo en términos estrictos a la clase obrera al terminar con ese tipo de sistema, ¿sí? Ahora, el otro caso, el de la comunidad homosexual, que está solo en el ámbito cultural, estaría sometida a un tipo de injusticias resultado del reconocimiento inadecuado por una mala valoración cultural, ¿no? Sería una comunidad víctima del heterosexismo, que han sido humillados y discriminados por la forma en la que las sociedades, nuestras sociedades, obviamente esto lo podemos aplicar a nuestras sociedades actuales con matices, valoran la homosexualidad, ¿sí? Y aún en estos casos nosotros vamos a poder rastrear injusticias económicas que se pueden materializar a este tipo de comunidades, pero tal como sucedía en el ejemplo de la clase social, aunque sean injusticias de tipo económico, su fuente son o proviene de la dimensión del reconocimiento y no de la economía política, ¿sí? Ahora, lo que está intentando hacer Nancy Fraser es mostrarnos cómo, aunque estén en un ámbito muy concreto de la injusticia, pueden generar los dos tipos de injusticias, aunque para corregirlos tendríamos que concentrarnos en ese ámbito, ¿sí? Después de eso, Nancy Fraser lo que hace es pasar a el estudio de las categorías bivalentes, género y raza, ¿sí? Y estas categorías se consideran bivalentes porque la marginación a la que esos grupos están sometidos resulta tanto de injusticias distributivas como de injusticias culturales, ¿sí? Entonces, para corregir esta injusticia o para hacer justicia a estas comunidades, necesitamos de medidas que vayan en contra de estos dos ámbitos, ¿sí? Y entonces lo que Fraser nos va a explicar es qué o cuáles son los cambios que tendrían que hacerse tanto en el ámbito de la redistribución como en el ámbito del reconocimiento. Y entonces, primero, con el género, lo que ella nos va a señalar es que en la dimensión económico-política, recuerden que acá vamos a atajar tanto lo económico-político como lo cultural, entonces el género primero en lo económico-político debería intentar eliminar la división sexual del trabajo, ¿sí? Esta lógica del trabajo productivo versus el trabajo reproductivo y doméstico no pago, que uno se asocia a los varones y el otro se asocia a las mujeres. Debería también, por ejemplo, romper o acabar con la brecha salarial o los trabajos asignados de acuerdo a roles de géneros, por ejemplo, el pensar que la ciencia es para los varones y los trabajos de cuidado son para las mujeres. Y en este sentido, este tipo de medidas lo que supondrían es que deberían de abolir el género para sacarlo del juego económico, al menos en términos jerárquicos. Sí, estarían, de nuevo, sería una medida que distendería la dicotomía o el binarismo de género entre hombres y mujeres. Eso en lo económico, en la economía política. En la dimensión cultural, digamos, lo que las comunidades que se pueden representar con el género tendrían que hacer es enfrentar al androcentrismo y al sexismo cultural. Y esto lo que implica es luchar contra esas valoraciones que ponen a lo masculino en positivo y a lo femenino en negativo. Y para cambiar esto, lo que tendrían que hacer es revalorizar efectivamente lo femenino. Si ustedes se fijan, acá también hay acá lo que se hace es subrayar esa diferencia o esa particularidad y existiría una tensión, al menos aparente, ya vamos a ver hasta dónde llega, entre la economía política y la cultura. Si ustedes se fijan y traemos acá
información de las clases anteriores, van a poder ver que en lo económico va a existir una oscilación entre el feminismo liberal, ¿sí? o los feminismos de la igualdad, y en lo cultural hacia los feminismos de la diferencia, ¿sí? Ahora más adelante vamos a ver cómo se conjugarían o cómo se materializaría esto. Pero después del género vamos a la raza. ¿Qué sucede con la raza como comunidad bivalente? Y lo que nos dice Nancy Fraser, y esto es muy parecido al género, acá siempre va a haber un paralelismo entre raza y género, es que estas comunidades también tendrían que buscar romper con la división racial del trabajo asalariado, que es un legado del sistema colonial, que genera que haya estas ocupaciones que son mal pagadas y despreciadas para las personas de raza negra, y las que son bien pagadas o consideradas profesionales o con estatus que se reservan para las personas de raza blanca, ¿no? Entonces se tendría que eliminar la racialización de la economía, ¿sí? Y esto implicaría sacar a la raza del juego, aboliéndola también, al menos en esta cuestión binaria de valoración en términos económicos. Eso la economía política. En cuanto a lo cultural, esta categoría bivalente lo que haría es tener que enfrentarse al eurocentrismo y al racismo cultural, que hacen que exista un desprecio por lo negro y una valoración por lo blanco, ¿sí? Y para hacer esto se tendría que revalorizar, así como en el género se revalorizaría la femineidad, acá tendría que revalorizarse la negritud, ¿no? En términos de Nancy Fraser. Si ustedes se fijan, esto de nuevo implicaría subrayar la diferencia o la particularidad de cierto grupo, que sería el grupo de las personas de raza negra. Hay también una tensión aparente, ¿sí? Para ver hasta dónde estas tensiones son aparentes o pueden resolverse de alguna forma, Nancy Fraser va a incorporar otro concepto que es el concepto del tipo de soluciones que uno puede hacer para corregir la injusticia, ¿sí? Entonces, los tipos de injusticia económica van a tener dos posibles formas de resolverse, y los tipos de injusticia cultural van a tener las dos mismas formas de resolverse, ¿sí? Entonces va a haber soluciones afirmativas y soluciones transformadoras, tanto para la economía política como para la cultura, ¿sí? Las soluciones afirmativas, digamos, son las que están enfocadas a corregir los efectos injustos del orden social, pero sin alterar ese sistema que genera los efectos. Y por el contrario, las soluciones transformadoras lo que buscan hacer es reestructurar el sistema subyacente que genera esos efectos injustos, ¿sí? A la larga, obviamente, las acciones transformadoras buscarían cambiar los efectos como un resultado de cambiar el sistema o de cambiar la estructura, ¿sí? Si pensamos esto en los dos ámbitos que hemos estado pensando, vamos a ver cuáles son los resultados que tenemos. En lo cultural, las medidas afirmativas, por ejemplo, valorarían las particularidades que están relacionadas con la identidad y la diferencia, ¿no? Por ejemplo, los movimientos a favor de los derechos de la comunidad LGBTI, ¿no? Las soluciones transformadoras, por el contrario, lo que buscarían es deconstruir ese sistema de opresión que se encuentra en la sexualidad, ¿sí? Y entonces eso lo que buscaría hacer es romper la dicotomía homo-hetero y buscar alguna clasificación que fuera no binaria, ¿sí? Que fuera fluida, que fuera cambiante, como lo que pretende en gran parte la teoría queer, ¿no? Y ahí hay una explicación que hace Nancy Fraser al respecto. Ahora, si ustedes prestan atención, vamos a darnos cuenta que las acciones afirmativas subrayan las diferencias, mientras que las acciones transformadoras o las soluciones transformadoras desestabilizan a largo plazo estas diferencias, ¿sí? Ahora, en el plano económico-político, las acciones afirmativas lo que buscan hacer es remediar la distribución desigual sin cambiar el sistema de producción, ¿no? Y esto lo buscan hacer principalmente a través de programas de seguridad social o de asistencia pública, ¿no?
que prácticamente es intentar dar apoyos que satisfagan necesidades de, por ejemplo, personas en situación de pobreza sin cambiar el sistema capitalista, ¿no? Sin transformar el capitalismo rapaz en el que vivimos. Este tipo de acciones, si ustedes se fijan, afirman una diferenciación de clase, ¿sí? Y acá existe un riesgo, nos dice Nancy Fraser, porque al subrayar estas especificidades se pueden establecer o profundizar estereotipos sobre los grupos que reciben estas soluciones afirmativas, ¿no? Como puede ser con las personas en situación de pobreza, que se puede fijar una idea, un estereotipo de que son deficientes, de que no se pueden valer por sí solos y de que encima reciben un trato preferencial, ¿no? Como con esta idea de que los pobres no trabajan y entonces solo pueden salir adelante si el Estado les da planes sociales, ¿no? Como es tan común ese argumento acá en Argentina. Entonces, esto es un problema porque la solución para un tipo de injusticia, como la económico-política, puede traducirse en la creación de un tipo de injusticia de otro tipo, que sería una injusticia de reconocimiento en la práctica. Y esto obviamente no sería deseable, ¿sí? Ahora, las soluciones transformadoras, ya no las afirmativas, que es lo que les acabo de explicar, sino las transformadoras, apuntan hacia otro lado, una transformación estructural del sistema económico-político que en este caso implicaría ir hacia la idea del socialismo. Un socialismo de carácter democrático, una socialdemocracia como la plantea Nancy Fraser, que pase por cambiar las relaciones de producción, la división del trabajo, la capacidad de consumo, a través de, por ejemplo, programas de bienestar social universal, de impuestos progresivos, de propiedad pública colectiva y de toma democrática de las decisiones socioeconómicas más importantes, ¿no? Por ejemplo, estas medidas de, digamos, de transformación, o más bien estas soluciones transformadoras, no tienen el riesgo, nos dice Nancy Fraser, de generar injusticias de reconocimiento, porque lo que sucede es que acá no se refuerza una idea diferenciada sobre la clase, sino que se busca desdibujar la diferencia de las clases sociales. Y entonces es más probable, es posible y además es más probable que se pueda instalar una lógica de la solidaridad y de la cooperación en vez del asistencialismo, ¿sí? Aunque esto difícilmente pueda lograrse si no hay medidas complementarias de reconocimiento. ¿Está? Una vez que llegamos a esto, Nancy Fraser lo que nos va a decir es: tenemos dos ejes, ¿sí? El eje de la redistribución y el reconocimiento y el eje de las soluciones afirmativas y transformadoras. Y el cruce de esos ejes nos va a hacer llegar a modelos o pares que pueden ser más o menos prometedores. Entonces, por ejemplo, la combinación de redistribución económica y soluciones afirmativas nos va a dar el ejemplo clásico del estado de bienestar liberal. La combinación de redistribución económica más soluciones transformadoras, el socialismo. La combinación de reconocimiento cultural y medidas afirmativas nos va a dar el multiculturalismo predominante o digamos, más conocido, y la combinación del reconocimiento cultural más las soluciones transformadoras nos va a llevar al proyecto de construcción, ¿sí? Ahora, esta combinación de dimensiones de la justicia y de las soluciones nos da pares o proyectos que son compatibles y pueden ser prometedores. Nancy Fraser nos dice que uno de los pares que se forma es el del estado de bienestar liberal con el multiculturalismo predominante, ¿sí? Digamos como su complemento cultural. Y el otro par es el del socialismo con el proyecto de la deconstrucción como su complemento cultural. El primer par se arma, digamos, por la asociación afirmativa. El segundo par se arma por la asociación de las soluciones transformadoras, ¿sí? Y son prometedores y se arman como pares porque no tiran en direcciones opuestas, sino que parecerían ir en el mismo sentido. Entonces, el resto del artículo lo que hace Nancy Fraser es explicar cuál de los dos modelos puede ser mejor, ¿sí?
Y eso lo hace a través del estudio de las dos categorías que ya nos había dado, que son las categorías bivalentes. En el género, el par afirmativo, nos dice Nancy Fraser, llevaría a tener políticas socioeconómicas de feminismo liberal y políticas de reconocimiento de feminismo cultural, ¿sí? No se atacaría la división sexual del trabajo en lo económico y se mantendría el binarismo de género en lo cultural, ¿no? Recuerden que estas son medidas de carácter más superficial, porque son de carácter afirmativo, que pueden seguir estigmatizando a las mujeres. En lo cultural se refuerza el análisis de la diferencia, ¿sí? Y también se pueden fortalecer los estigmas o la imagen de las mujeres también como un grupo necesitado que no puede llegar o lograr sus reivindicaciones por sí mismos, ¿sí? El par transformador, al contrario de este par de soluciones afirmativas, lleva a la política socioeconómica del feminismo socialista o la socialdemocracia feminista y a la política cultural del feminismo deconstructivo, ¿sí? Aquí sí se busca transformar la estructura económica desde el socialismo, se busca romper la división sexual del trabajo y al mismo tiempo se busca romper con el binarismo de género y habilitar a otro tipo de identidades sexogenéricas que no sean binarias ni jerárquicas. Esto obviamente porque se hace a través de soluciones transformadoras tanto en la economía como en la cultura. Y Nancy Fraser nos va a decir que a ella le parece más prometedor este par porque la deconstrucción es compatible con una economía política que no esté injustamente generizada, ¿sí? Que no tenga esa división de géneros que se materializa en lo económico. Pero acá, como en todo, hay un problema. Y el problema de las soluciones transformadoras es que funcionan a largo plazo cuando muchas de las necesidades y de los intereses más inmediatos quedarían desatendidos, ¿sí? Bueno, esto con el ejemplo del género, para no alargarme tanto, a ver, Nancy Fraser hace lo mismo con el ejemplo de la raza, analiza los dos pares, llega también a la conclusión de que el par transformador sería más prometedor, pero también llega a la conclusión del mismo inconveniente en la forma en la que sucede con el género, que se aleja de los intereses inmediatos de esa mayoría que es oprimida o que está sujeta a una situación de injusticia, ¿sí? La reflexión que ella hace es que la dificultad del socialismo, aunque es más prometedor en un primer sentido, es que tiene una distancia de la experiencia diaria de las personas, ¿sí? Y que cuando se suma con el proyecto de construcción, que también es muy prometedor, pero que también se aleja de esas necesidades cotidianas, se vuelven difíciles de sostener, al menos de manera categórica o de acuerdo a esa forma ideal, y tendrían que ser complementados de otra forma, ¿sí? El dilema del reconocimiento y de la redistribución de Nancy Fraser es un dilema real, ¿no? Digamos, ella va a hacer un énfasis de que es inevitable escapar de esto, pero además lo que ella nos va a recordar es que este dilema se vuelve más complejo cuando nos damos cuenta o cuando entendemos que las formas socioculturales en realidad funcionan de manera interseccional. Y esto lo que quiere decir es que los distintos tipos de injusticia normalmente van entrelazados, ¿sí? Y que las luchas grupales frente a esas injusticias también normalmente van entrelazadas, ¿sí? No es lo mismo ser no es lo mismo ser una mujer que una mujer negra. No es lo mismo ser una mujer negra de clase alta que ser una mujer negra de clase baja. No es lo mismo ser un varón blanco heterosexual que ser un varón blanco homosexual. No es lo mismo ser un varón blanco que un varón negro. Entonces hay una suma de posibles categorías que al mismo tiempo implica la suma de las injusticias o de la desigualdad a la que esas comunidades están sometidas. Y la propuesta de Nancy Fraser es interesante precisamente por eso. Es potente porque nos permite pensar este dilema y porque nos permite tener categorías y posibles respuestas para solucionar esta articulación compleja de injusticias, ¿sí? Bueno,
esto sería todo en cuanto a esta clase o a la teoría del reconocimiento de Nancy Fraser. Y la clase que viene vamos a complementar esto con la teoría del reconocimiento de Axel Honneth, con un poquito más de detalle en cuanto al contenido de qué implica, cómo se puede lograr, cuáles son los fundamentos, etc. ¿Sí? Y bueno, eso sería todo. Espero que estén muy bien y nos vemos en el siguiente video.